Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. Con esta impactante frase, Friedrich Nietzsche no solo conmocionó al mundo en el siglo XIX, sino que sentó las bases de una revolución filosófica que resonaría durante décadas. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Y cómo influyeron sus ideas en uno de los movimientos filosóficos más importantes del siglo XX, el existencialismo? En este video, profundizaremos en la profunda relación entre Nietzsche y el existencialismo, explorando cómo sus reflexiones sobre la libertad, el significado y la autenticidad dieron forma al pensamiento de figuras como Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Søren Kierkegaard. El propósito de este video es proporcionar una comprensión clara y profunda del impacto de Nietzsche en el pensamiento existencialista. Para los estudiantes y entusiastas de la filosofía, comprender esta conexión es esencial para apreciar cómo las ideas de Nietzsche desafiaron las estructuras tradicionales de moralidad y religión, allanando el camino para una nueva forma de pensar sobre la existencia humana. Nietzsche no era un existencialista en sentido estricto, pero sus ideas fueron fundamentales para el desarrollo del movimiento. A lo largo de este video, exploraremos conceptos clave como la muerte de Dios, el eterno retorno y el Übermensch, superhombre, y cómo se relacionan con las ideas centrales del existencialismo. Además, reflexionaremos sobre la relevancia de estas ideas para la vida moderna, en un mundo donde muchos buscan sentido en medio de la incertidumbre y la ausencia de respuestas inmediatas. Prepárese para un viaje filosófico que promete no solo informar, sino también inspirar. Antes de comenzar con el análisis en profundidad de Nietzsche y el existencialismo, quiero hacer una invitación especial. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de nuestros contenidos filosóficos y podrás continuar este viaje de reflexión con nosotros. ¿Vamos? Antes de sumergirnos en la influencia de Nietzsche en el existencialismo, es esencial entender qué es el existencialismo y por qué se convirtió en uno de los movimientos filosóficos más importantes del siglo XX. El existencialismo es una corriente filosófica que sitúa al individuo en el centro de la reflexión, enfatizando la libertad, la elección y la responsabilidad personal. En un mundo donde los valores y sistemas de creencias tradicionales estaban en crisis, los existencialistas buscaron responder una pregunta fundamental: ¿qué significa existir? Pensadores como Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Søren Kierkegaard a menudo se asocian con el existencialismo, cada uno aportando su propia perspectiva única. Sartre, por ejemplo, afirmó que la existencia precede a la esencia, sugiriendo que los seres humanos no nacen con un propósito predeterminado, sino que deben crear su propio significado a través de sus elecciones. Camus, a su vez, exploró el concepto de lo absurdo, la tensión entre la búsqueda humana de significado y la aparente indiferencia del universo. Kierkegaard, considerado precursor del existencialismo, destacó la importancia de la subjetividad y la fe individual en un mundo objetivo y racional. Pero ¿dónde encaja Nietzsche en esta historia? Aunque tradicionalmente no se le clasifica como existencialista, sus ideas fueron fundamentales para el desarrollo del movimiento. Nietzsche vivió en un periodo de profunda transformación cultural e intelectual, marcado por el declive de la influencia religiosa y el surgimiento de nuevas formas de pensar sobre la humanidad y su lugar en el mundo. Su crítica de la moral tradicional, su rechazo de los valores absolutos y su énfasis en la autonomía individual resonaron profundamente entre los existencialistas que vinieron después de él. Nietzsche no solo cuestionó los fundamentos de la moral y la religión, sino que también desafió las nociones tradicionales de verdad y significado. Su famosa declaración, «Dios ha muerto», no fue solo una crítica al cristianismo, sino una afirmación de que los valores absolutos que guiaban a la humanidad se estaban derrumbando. En un mundo sin Dios, argumentó Nietzsche, los seres humanos quedan abandonados a su suerte y se ven obligados a crear sus propios valores y significados. Esta idea de creación de valor es central tanto para Nietzsche
como para el existencialismo. Además, Nietzsche introdujo conceptos como el eterno retorno y el Übermensch, más allá del hombre, que desafían al individuo a vivir auténticamente y a asumir la responsabilidad de sus elecciones. Estas ideas no solo anticiparon temas existencialistas, sino que también proporcionaron una base filosófica para el énfasis en la libertad y la autenticidad que caracterizó al movimiento. Al conectar a Nietzsche con el existencialismo, podemos ver cómo sus ideas allanaron el camino para una nueva forma de pensar sobre la existencia humana, una que coloca al individuo en el centro y requiere que éste enfrente tanto la libertad como la responsabilidad de crear su propio significado. En el próximo capítulo, exploraremos en detalle los conceptos clave de Nietzsche y cómo influyeron directamente en el pensamiento existencialista. Para comprender la influencia de Nietzsche en el existencialismo, es esencial explorar los conceptos centrales de su filosofía. Nietzsche no solo cuestionó los fundamentos de la moral y la religión, sino que también propuso nuevas formas de pensar la existencia humana. Tres de sus ideas más impactantes, la muerte de Dios, el eterno retorno y el Übermensch, más allá del hombre, son fundamentales para entender cómo influyó en el pensamiento existencialista. La muerte de Dios. La famosa afirmación de Nietzsche, «Dios ha muerto», es quizás una de sus frases más malinterpretadas. No estaba anunciando la muerte literal de una deidad, sino más bien el colapso de los valores absolutos que sostenían la cultura occidental. Para Nietzsche, la creencia en Dios había sido la base de la moralidad, la verdad y el significado durante siglos. Con el avance de la ciencia, la filosofía crítica y la secularización, esta base se estaba desintegrando. La muerte de Dios representa la pérdida de un punto de referencia trascendente para los valores humanos. En un mundo sin Dios, sostiene Nietzsche, los seres humanos quedan abandonados a su suerte y se ven obligados a enfrentarse a la ausencia de significado intrínseco. Esta idea resuena profundamente con el existencialismo, que también parte de la premisa de que no hay valores ni significados preestablecidos. Sartre, por ejemplo, afirmó que el hombre está condenado a ser libre, sugiriendo que, en ausencia de un propósito divino, estamos obligados a crear nuestro propio significado. El eterno retorno. Otro concepto central en la filosofía de Nietzsche es el eterno retorno. Propone una reflexión desafiante. ¿Qué pasaría si tu vida entera se repitiera infinitamente, exactamente como la viviste? Nietzsche no afirmaba necesariamente que esto sucedería literalmente, sino que utilizaba la idea como una prueba de la autenticidad y la plenitud de la vida. Si pudieras vivir cada momento una y otra vez, ¿lo vivirías con orgullo y satisfacción? El eterno retorno exige que el individuo asuma la plena responsabilidad de sus decisiones y acciones. Él nos desafía a vivir de tal manera que cada momento sea digno de ser repetido infinitamente. Esta idea de vivir auténticamente es central para el existencialismo. Para Sartre, la autenticidad implica reconocer nuestra libertad y actuar según nuestros propios valores, en lugar de seguir normas sociales o tradicionales. El eterno retorno de Nietzsche anticipa, por tanto, el énfasis existencialista en la responsabilidad individual y la autenticidad. El Übermensch, más allá del hombre, quizás el concepto más emblemático de Nietzsche es el Übermensch o superhombre. El Übermensch representa un ideal de superación humana, alguien que trasciende los valores tradicionales y crea sus propios significados. En un mundo donde Dios está muerto, el Übermensch no busca respuestas en autoridades externas, sino dentro de sí mismo. Nietzsche veía a la humanidad como un puente entre el animal y el Übermensch. Creía que los seres humanos tienen el potencial de superar sus limitaciones y crear nuevos valores que celebren la vida y la individualidad. Esta idea de creación de valor es profundamente existencialista. Sartre, por ejemplo, argumentó que el hombre no es nada más que lo que hace de sí mismo, haciéndose eco de la noción de Nietzsche de que somos responsables de crear nuestro propio significado. La crítica de la moral tradicional. Nietzsche también fue un crítico feroz de la moral tradicional.
especialmente de la moral cristiana, que consideraba una moral de esclavos. Sostuvo que la moral tradicional promovía valores como la humildad, la obediencia y la resignación, que consideraba contrarios a la vida y la realización humana. Nietzsche, en cambio, propugnaba una moral magistral, basada en la fuerza, la creatividad y la afirmación de la vida. Esta crítica de la moral tradicional influyó profundamente en el existencialismo. Sartre, por ejemplo, rechazó la idea de que existan valores morales objetivos. En cambio, argumentó que cada individuo debería elegir sus propios valores y vivir de acuerdo con ellos, asumiendo la responsabilidad de sus elecciones. Por lo tanto, la crítica de Nietzsche a la moral tradicional preparó el terreno para el énfasis existencialista en la autonomía moral y la libertad individual. Estos conceptos, la muerte de Dios, el eterno retorno, el Übermensch y la crítica de la moral tradicional, no solo definen la filosofía de Nietzsche, sino que también sientan las bases del pensamiento existencialista. Desafían al individuo a afrontar la libertad y la responsabilidad de crear su propio significado en un mundo sin valores absolutos. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas ideas influyeron directamente en pensadores existencialistas clave como Sartre, Camus y Kierkegaard. La influencia de Nietzsche en el pensamiento existencialista es profunda y multifacética. Aunque no era un existencialista en sentido estricto, sus ideas sobre la libertad, la autenticidad y la creación de valor resonaron fuertemente en pensadores como Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Søren Kierkegaard. Exploremos cómo cada uno de estos filósofos fue impactado por las reflexiones de Nietzsche. Nietzsche y Sartre, libertad y autenticidad. Jean-Paul Sartre es quizás el existencialista más directamente influenciado por Nietzsche. La famosa afirmación de Sartre de que la existencia precede a la esencia se hace eco de la idea de Nietzsche de que los seres humanos no tienen un propósito predeterminado, sino que deben crear su propio significado. Para Sartre, como para Nietzsche, la libertad es al mismo tiempo una bendición y una carga. Estamos condenados a ser libres, lo que significa que no podemos escapar de la responsabilidad de tomar decisiones y definir quiénes somos. La noción de autenticidad de Sartre también refleja la influencia de Nietzsche. Para Sartre, vivir auténticamente significa reconocer nuestra libertad y actuar según nuestros propios valores, en lugar de seguir normas sociales o tradicionales. Esto está directamente relacionado con el concepto de Übermensch de Nietzsche, que representa al individuo que trasciende los valores tradicionales y crea sus propios significados. Ambos filósofos enfatizan la importancia de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y vivir de una manera que refleje nuestra verdadera naturaleza. Nietzsche y Camus. El absurdo y la creación de sentido. Albert Camus, aunque a menudo clasificado como un filósofo del absurdo, también estuvo profundamente influenciado por Nietzsche. La idea de Camus sobre el absurdo, la tensión entre la búsqueda humana de significado y la aparente indiferencia del universo, puede verse como una extensión de la crítica de Nietzsche a la moral tradicional y la pérdida de los valores absolutos. Para Camus, como para Nietzsche, el mundo no ofrece respuestas fáciles. Depende de nosotros crear nuestro propio significado. En el mito de Sísifo, Camus explora la idea de que, aunque la vida pueda parecer absurda y sin sentido, aún podemos encontrar felicidad y satisfacción al aceptar esta falta de sentido. Esta idea de afirmación de la vida es central en la filosofía de Nietzsche, quien veía la capacidad de celebrar la vida, a pesar de sus dificultades, como una marca del Übermensch. Camus, por tanto, lleva adelante la visión de Nietzsche de que en un mundo sin Dios debemos encontrar el significado dentro de nosotros mismos. Nietzsche y Kierkegaard, subjetividad y fe. Søren Kierkegaard, aunque anterior a Nietzsche, comparte con él un énfasis en la subjetividad y la importancia de la elección individual. A menudo se considera a Kierkegaard un precursor del existencialismo, y sus ideas sobre la fe y la ansiedad anticipan muchos de los temas que Nietzsche exploraría más tarde. Para Kierkegaard, la verdadera existencia implica una elección subjetiva.
una decisión personal y apasionada que define quiénes somos. Esto se relaciona con la idea de Nietzsche de que debemos crear nuestros propios valores en lugar de seguir normas externas. Ambos filósofos enfatizan la importancia de vivir auténticamente, incluso si eso significa enfrentar la angustia y la incertidumbre. Sin embargo, hay una diferencia crucial entre Nietzsche y Kierkegaard. Mientras que Nietzsche rechazó la religión tradicional, Kierkegaard vio la fe como un camino hacia la autenticidad. A pesar de esta divergencia, ambos comparten la visión de que la verdadera existencia implica una lucha interior y una elección valiente. La influencia de Nietzsche en el existencialismo es innegable. Sus ideas sobre la libertad, la autenticidad y la creación de valor proporcionaron una base filosófica para el movimiento existencialista, que enfatiza la importancia de la elección individual y la responsabilidad personal. Sartre, Camus y Kierkegaard, cada uno a su manera, llevaron las reflexiones de Nietzsche más allá, explorando cómo podemos vivir auténticamente en un mundo sin valores absolutos. En el próximo capítulo, reflexionaremos sobre la relevancia de estas ideas para la vida moderna, explorando cómo la filosofía y el existencialismo de Nietzsche pueden inspirarnos a enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio. Las ideas de Nietzsche y el existencialismo no son meras abstracciones filosóficas, tienen profundas implicaciones para la vida cotidiana, especialmente en un mundo marcado por la incertidumbre, el cambio rápido y la búsqueda constante de significado. ¿Cómo podemos aplicar estas reflexiones filosóficas para vivir más auténtica y conscientemente? En un mundo cada vez más secularizado, donde los valores tradicionales se cuestionan constantemente, las ideas de Nietzsche y el existencialismo adquieren nueva urgencia. La muerte de Dios puede verse como una metáfora de la pérdida de certezas absolutas en nuestra era posmoderna. Hoy en día, muchos de nosotros enfrentamos una crisis de significado, cuestionando nuestro propósito en medio de la globalización, el cambio climático y las transformaciones tecnológicas. Nietzsche nos desafía a crear nuestros propios valores, a encontrar sentido a nuestras elecciones y a vivir auténticamente. Este mensaje es especialmente relevante en una cultura que a menudo nos presiona a seguir caminos predeterminados, ya sea en nuestras carreras, relaciones o estilo de vida. El existencialismo, a su vez, nos recuerda que la libertad trae consigo la responsabilidad de definir quiénes somos y qué queremos ser. Para aplicar estas ideas a tu vida, te propongo un ejercicio de reflexión. Piensa en una decisión importante que necesitas tomar. En lugar de buscar respuestas externas, ya sea en las opiniones de los demás, en las normas sociales o en las expectativas culturales, intenta mirar dentro de ti mismo. Pregúntate, ¿qué valoro realmente? ¿Cómo refleja esta elección quién soy y quién quiero ser? Este enfoque, inspirado en Nietzsche y el existencialismo, puede ayudarle a tomar decisiones más alineadas con su verdadera naturaleza. Vivir en un mundo sin respuestas inmediatas puede dar miedo, pero también es una oportunidad para la libertad y la autenticidad. Nietzsche y los existencialistas nos invitan a abrazar esta libertad, a crear nuestros propios valores y a afrontar la vida con coraje e integridad. En un mundo que a menudo parece absurdo y sin sentido, estas filosofías nos recuerdan que el significado no es algo que encontramos, sino algo que creamos. En el próximo capítulo, concluiremos nuestro viaje filosófico, resumiendo los puntos principales y reflexionando sobre el impacto duradero de Nietzsche y el existencialismo. A lo largo de este video, exploramos la profunda conexión entre Friedrich Nietzsche y el movimiento existencialista, destacando cómo sus ideas revolucionarias influyeron en pensadores como Sartre, Camus y Kierkegaard. Desde la muerte de Dios hasta el concepto de Übermensch, Nietzsche desafió las nociones tradicionales de moralidad, significado y libertad, allanando el camino para una nueva forma de pensar sobre la existencia humana. El existencialismo, a su vez, llevó estas reflexiones más allá, enfatizando la importancia de la libertad individual, la autenticidad y la creación de significado en un mundo sin valores absolutos. Juntos, Nietzsche y los existencialistas nos invitan a afrontar la vida con valentía,
asumiendo la responsabilidad de nuestras elecciones y creando nuestros propios valores. En un mundo cada vez más complejo e incierto, estas ideas siguen resonando. Nietzsche nos recuerda que aunque hayamos matado a Dios, todavía tenemos el poder de crear significado y celebrar la vida. Como él mismo dijo, conviértete en quien eres. Esta es la esencia de la filosofía y el existencialismo de Nietzsche, un llamado a vivir auténticamente, abrazando la libertad y la responsabilidad de ser humano.